Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en una consulta técnica que, bueno, nos llega desde una gran ciudad sudamericana. Sí, una de esas que son una auténtica jungla de asfalto, ¿no? Exacto. Podría ser Montevideo, Buenos Aires, pero vamos, que es el pan de cada día para cualquier radioaficionado que viva rodeado de hormigón y ruido. La pregunta es un clásico, ¿verdad? En medio de todo ese ruido electromagnético, ¿sirven para algo los equipos digitales de VHF y UHF? O si son solo un cacharro caro con más botones. Justo. Pues nuestra misión es esa, coger el bisturí técnico y separar el mito de la realidad. Tenemos bastante material, reglamentos, planes de banda, guías prácticas. Y hasta apuntes de procesamiento de señal, que eso es ya más denso. Con todo esto, vamos a intentar validar o, bueno, desmontar una hipótesis muy clara, que en una ciudad ruidosa, un equipo digital no es un capricho. Es de hecho una herramienta superior. Venga, pues vamos a meternos en harina. La primera duda es casi existencial. ¿Te compras un equipo nuevo, digital? ¿Estás perdiendo algo? ¿La parte de FM de toda la vida va a funcionar peor que en un equipo que solo sea analógico? Pues mira, es la pregunta del millón. Pero la respuesta es más sencilla de lo que parece. Los equipos modernos son multimodo. No es que quiten lo analógico para ponerlo digital, ¿sabes? Añaden cosas. Exacto, añaden capacidades. Si te fijas en los documentos, como el reglamento o el plan de bandas, verás que las frecuencias se designan como FM, voz digital. O sea, que conviven. Conviven. La idea es que tengas lo mejor de ambos mundos en una sola caja. Entiendo. Es un I en vez de un O. Pero la duda sobre el rendimiento sigue ahí. ¿Un aparato que hace muchas cosas las hace todas igual de bien? Esa es buena pregunta. Es un aprendiz de todo, maestro de nada. La parte analógica de un equipo digital es tan buena como la de uno de gama alta que solo sea analógico. A ver, ahí entras en el corazón de la ingeniería de radio. La calidad de un receptor no depende de si lleva un chip para decodificar DMR. Depende de la calidad de sus componentes, de su diseño. Hablamos de cosas como el rango dinámico, la inmunidad a la intermodulación. Espera, frena un momento. Esas son las palabrejas que asustan. Vamos a traducirlo. Rango dinámico es la capacidad de escuchar un susurro en una habitación donde otro grita, ¿no? No se podría explicar mejor. Y la intermodulación es cuando el equipo se lía y oye fantasmas, señalas que no existen porque se mezclan dos emisoras muy fuertes. Exactamente. Esos son los factores clave. Y son cuestiones de diseño puro y duro. Ahora bien, el documento sobre procesamiento digital de señales, el DSP, sí que apunta a un matiz muy interesante. A ver. En algunos equipos, sobre todo si el diseño no es muy fino, puede ocurrir algo curioso con el control automático de ganancia, el famoso AGC. El AGC suena a que el equipo se ajusta el volumen solo para no quedarse sordo. ¿Por qué iba a ser eso un problema? Imagina que estás en una fiesta intentando escuchar a un amigo. Esa es tu señal, la que te interesa. ¿Vale? De repente, al otro lado, a alguien se le cae una bandeja de vasos, un estruendo. Esa es una señal muy fuerte, pero que no te interesa. Tu reacción instintiva es taparte los oídos un segundo, ¿verdad? Claro. Pues eso es lo que hace el AGC. El receptor se asusta por el ruido fuerte y, para protegerse, baja el volumen de todo. Incluido el susurro de tu amigo. Y de repente dejas de oírlo. Ostras, qué buena analogía. O sea que una señal muy potente, aunque no sea en mi frecuencia, podría cegar al receptor y hacer que me pierda la comunicación que sí quería. Precisamente. Pero, y esto es lo importante, eso es un problema de un mal diseño. No es un problema de los equipos digitales en sí. Un buen equipo multimodo, bien diseñado, será excelente en analógico y en digital. La calidad de la ingeniería es lo que manda. Vale, me queda clarísimo. El hardware no es el problema si está bien hecho. Pero eso nos lleva al verdadero campo de batalla, el ruido de la ciudad. Ese zumbido, esa fritanga de fondo que viene de los cargadores, las teles, las luces LED. De todo. Es aquí donde la magia digital realmente brilla. Aquí es donde la diferencia es abismal. Y la respuesta es un sí técnico rotundo. La voz digital tiene una ventaja fundamental por su propia naturaleza. El manual de ética de la IARU da una pista con una analogía genial sobre la telegrafía. Del Morse. El Morse. Usa un ancho de banda diminuto y por eso puede llegar donde la voz no llega. Pues la voz digital, con sus algoritmos, consigue un efecto parecido.
exprime la información al máximo. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo combate ese ruido de fondo? Pues lo hace gracias a un fenómeno que en inglés llaman el cliff effect. El efecto acantilado suena dramático. Y lo es. A ver, piensa en la diferencia entre una foto de carrete y una foto digital. ¿Vale? La foto antigua, con el tiempo, se degrada poco a poco, ¿no? Se pone amarilla, pierde contraste. Es una degradación progresiva. Sí. La foto digital, en cambio, o se ve perfecta o es un archivo corrupto que no se abre. Es todo o nada. Entendido. O todo o nada. Exactamente esa es la idea. En la radio analógica, a medida que la señal se debilita, te vas acercando al borde del acantilado. El sonido se llena de ruido, de estática, es una muerte lenta. Una agonía, sí. Con la digital, la señal son paquetes de datos. El procesador del equipo es como si hiciera un puzzle, recibe las piezas y aunque algunas lleguen dañadas por el ruido, el procesador sabe cómo es la imagen final y las repara. O sea que mientras le lleguen suficientes piezas del puzzle para saber de qué va, te lo muestra perfecto. Te lo muestra perfecto. Pero si te alejas demasiado, si el ruido es tan fuerte que le faltan demasiadas piezas, Se rinde. el procesador decide que ya no tiene sentido. Y en ese momento, en lugar de mostrarte un galimatías de ruido, prefiere no mostrarte nada. Das un paso más y ¡zas!, caes al silencio. Pero hasta ese último paso, el audio era impecable. Me gusta la expresión que usa uno de los documentos. Un alivio para el oído. Es que lo es. Se acabó la estática. La teoría es fantástica, pero esto en la práctica, con un walkie en la mano en medio de la ciudad, ¿se nota de verdad? Se nota. Y mucho. Recuerdo una vez intentando contactar con un colega de punta a punta de la ciudad en hora punta. En analógico, en simplex. Solo oía un mar de estática con trozos de su voz. Imposible. Frustrante. Cambiamos a DMR, en la misma frecuencia, misma potencia, misma antena, y fue como si estuviera sentado a mi lado. Audio perfecto. Esa fue la prueba que a mí me convenció. Wow. El documento Fundamentos lo resume muy bien. Conseguir un contacto en simplex digital dentro de una ciudad es un logro técnico. Es la diferencia entre poder hablar y no poder hacerlo. Pues queda bastante claro. Hablemos ahora de otro tema que genera un debate tremendo. El mito que más frena a la gente. La dependencia de Internet. Uf, sí. Mucha gente cree que la radio digital, sobre todo DMR, es usar un walkie para hablar por Internet. Funciona de radio a radio, sin nada por el medio. Este punto es crucial, y hay que ser tajante. El documento Fundamentos lo llama, y cito, el gran engaño del DMR. Vaya. Es una idea completamente falsa. Los modos digitales son, primero, último y siempre, radio. Funcionan por ondas de radio en modo simplex de equipo a equipo, sin necesidad de absolutamente nada más. O sea, para que quede meridianamente llano, me compro 2 equipos de DMR, me voy al medio del desierto donde no hay ni cobertura, y funcionan para hablar entre ellos. Sin la menor duda. La conexión a Internet es solo una capa opcional. Un añadido que se usa para enlazar repetidores de distintas ciudades, por ejemplo. Es un extra. ¿Es un extra? La base, la esencia, es la radiofrecuencia pura y dura. La reglamentación no menciona Internet por ningún sitio. Perfecto. Y llevando esto al extremo, a los comunicados a larga distancia, al DX en VHF, ¿hay alguna limitación en digital comparado con la FM? Ninguno en cuanto a la propagación. Las leyes de la física son las mismas para todos. Los conductos troposféricos, por ejemplo, afectan igual a una señal analógica que a una digital. La onda viaja igual de lejos. Pero, La ventaja, de nuevo, aparece en el límite. ¿en el borde del acantilado? Justo ahí. En ese punto donde una señal analógica ya sería un susurro ahogado por el ruido, la señal digital, con su corrección de errores, podría ser perfectamente clara. Entiendo. No lanzas la pelota más lejos, pero es más fácil atraparla. Esa es la idea. Puede hacer viable un contacto de DX que en analógico sería simplemente imposible. Tiene todo el sentido del mundo. Y aquí es importante hacer una distinción que señala uno de los documentos, ¿eh? Dime. Usar Internet para enlazar con un repetidor en otro país no se considera DX en el sentido clásico. Es un contacto válido, fascinante, pero el mérito del DX es que la señal viaje de tu antena a la suya solo por el aire. De acuerdo. La distinción es clave. Pasemos al último punto. Los metadatos. Ajá. Los equipos digitales envían el indicativo, el GPS, mensajes de texto. ¿Esto es útil o es
Un adorno para justificar el precio. Es un valor añadido importantísimo. De hecho, si miras la normativa, ya se contempla que estos datos son parte integral del modo, no son un extra. Y en la práctica, La utilidad es inmediata. a ver, un ejemplo del día a día. El más tonto y el más útil. Ver el indicativo de con quién hablas en la pantalla. Se acabaron los errores. ¿Cuántas veces has oído en radio Era Eco Alfa 4, Golf, Lima, Víctor? Uf, sí, muchísimas. Con esto, no hay duda. Lo ves escrito. Te ahorra tiempo, errores, sobre todo en un concurso o una emergencia. La verdad es que eso es muy práctico. Se acabó el pedir que te deletreen. Pero el potencial es mucho mayor. Fíjate, el libro sobre Arduino muestra proyectos que usan el protocolo APRS, que va en la señal de radio, no solo para mandar la localización de un montañero. Ah, no, ¿para qué más? Pues hasta para enviar datos biométricos, como su nivel de oxígeno en sangre. ¿Imagina las posibilidades para emergencias? Impresionante. Así que sí, la identificación automática y los mensajes cortos agilizan la comunicación diaria y a nivel más avanzado abren un mundo de posibilidades. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Vamos a volver a la hipótesis que nos planteaban, que creo que resume perfectamente todo. En una ciudad con alto piso de ruido, un equipo digital multimodo no es un lujo, sino una herramienta técnicamente superior, Continúa. ya que ofrece un plan B robusto, la voz digital, que permite mantener comunicaciones cuando la FM analógica se vuelve ininteligible, sin perder la compatibilidad con lo que ya existe. Pues basándonos en todo lo que hemos analizado, la hipótesis se valida por completo. Punto por punto. A ver, Primero, no pierdes nada del analógico, solo sumas. Segundo, te da ese plan B potentísimo contra el ruido, gracias al efecto acantilado. tercero. Tercero, ese plan B funciona por radio, es independiente de Internet. Y cuarto. Te añade funcionalidades de datos que son realmente útiles. La conclusión, desde un punto de vista técnico, es bastante clara. Pues me parece una conclusión contundente. Y llegados a este punto, como siempre, nos gusta terminar con una reflexión final, algo para que la gente se quede rumiando. Pues mira, toda nuestra conversación ha girado en torno a cómo la voz digital nos ayuda a vencer el ruido que podemos oír, la estática. Sí, Pero la verdadera frontera, la que a mí me parece más fascinante, podría estar en los datos. El documento Fundamentos menciona de pasada modos como el FT8, diseñados para funcionar con señales que están muy por debajo del umbral del ruido. señales que no podemos oír. Exacto. Señales que para nuestro oído son indistinguibles del ruido blanco de fondo. El artículo sobre Machine Learning también va en esa línea. Enseñar a las máquinas a encontrar patrones y extraer información donde nosotros solo percibimos caos. Entonces, la pregunta final sería, La reflexión final es esta. Hemos validado que la voz digital es superior para superar el ruido que oímos. Pero, ¿qué nuevas posibilidades se abren si dejamos de pensar solo en la voz y empezamos a pensar en lo que es posible cuando una máquina puede reconstruir un mensaje, estadísticamente, a partir de una señal que para nuestros sentidos es simplemente ruido? Ahí puede estar la próxima revolución de la radio.